favor, necesito que coloque la huella. Ahí. Doña Alberta está realizando una actividad que para la mayoría de padres de familia resulta sin gran importancia: inscribir a su hijo recién nacido en el Registro Nacional de Personas. Para ponerle en la escuela y todo eso, sin nombre no puedo hacer yo nada con él, ¿no? Desde ahora y a lo largo de su vida, este bebé será llamado por su nombre, que lo identificará y lo diferenciará del resto de ciudadanos de este país, además de otorgarle los derechos que como guatemalteco le corresponden. Al tener un nombre se ejerce uno de los primeros derechos del ser humano, el de sentir que pertenece a una familia, a una cultura y a un país. Si un niño o una niña o cualquier persona no está inscrita en el registro civil, no existe, no cuenta para las estadísticas, para tomar decisiones, para elaborar políticas públicas a favor de la población. Por lo que, aunque no lo parezca, hacer este trámite lo más pronto posible es fundamental para la vida de un niño o una niña. En la actualidad, el registro civil es realizado por la institución llamada Registro Nacional de Personas, RENAP. Sin embargo, por años, este proceso se realizó en las municipalidades. Y fue así como dentro de las mismas municipalidades se instituyó un espacio físico para que existiera un registrador civil que dependía del alcalde municipal. Sin embargo, el registro de personas no es algo nuevo. Desde tiempos antiguos, la práctica de llevar un registro de ciudadanos era común para realizar diferentes controles como migraciones y crecimiento de la población. Desde el siglo XVI se venían realizando este tipo de padrones. Durante la época colonial, la institución a cargo de llevar un registro de personas fue la Iglesia Católica, que durante décadas realizó esta labor. Esto quiere decir que se va a encontrar en los libros parroquiales desde el nacimiento hasta la muerte. Ya en 1877, en la época liberal, nace el Registro Civil, entidad encargada de llevar un control de los ciudadanos guatemaltecos también desde el nacimiento hasta la muerte. Desde entonces, todas las municipalidades de Guatemala fueron las responsables de lo relacionado al registro civil. Cuando aparece la figura del RENAP en el año 2005, hubo mucha confusión en el país e incluso los mismos pobladores se resistían a que el registro civil ya no estuviera dentro de las municipalidades. Este fue el caso del municipio de San José Poaquil, en Chimaltenango. Ellos pensaban era esto, no, es que nuestros datos se los van a llevar, los van a vender. Hoy día, el RENAP ha sido aceptado en casi la totalidad del país como la institución oficial donde se registran a las personas al momento de nacer y donde se puede obtener el certificado de nacimiento de quienes allí están registradas. Al estar inscritos los niños y las niñas, no solo se establece su nombre y quiénes son sus padres, sino que pueden disfrutar los derechos de ser ciudadanos guatemaltecos. Hoy es un día especial para doña Fidelia, de 78 años de edad, que por primera vez está inscribiendo su nombre ante el registro de personas. Al igual que doña Fidelia, en Guatemala existen varios casos de personas que nunca han sido inscritas en el registro de personas. Hay una variedad de respuestas, ¿verdad? Desde el tema del desconocimiento. Para que estas personas participaran en esta jornada de inscripción, se trabajó muy de cerca con los líderes comunitarios. Hemos logrado arreglar los documentos de varias personas que no estaban inscritas. Los miembros de los consejos comunitarios de desarrollo, COCODE, han realizado una labor de convencimiento en las comunidades para hacerles ver la importancia que tiene estar registrado para poder ejercer sus derechos y recibir del Estado la atención que merecen. Además, realizar acciones legales como poder recibir una herencia o legalizar una propiedad. Así como en Escuintla, se han realizado jornadas móviles de inscripciones de personas en varias zonas del país.
La cantidad de inscripciones son muy distintas dependiendo del área que se visite, pero los resultados son positivos. En algunas jornadas se realizan inscripciones de 800 personas, en otras de 1.500 personas, en otras de 60 personas. El dejar que pase el tiempo sin inscribir a las personas al nacer es la principal razón del subregistro, pues luego consideran que les será muy dificultoso hacerlo. Piensan que tienen que buscar los servicios de un notario para realizar un procedimiento legal costoso, y no es así, porque con la implementación de la ley de RENAPE existe un procedimiento administrativo que no tiene ningún costo. Pero el tema del subregistro de personas, además del desconocimiento o la lejanía, tiene otras razones. En las poblaciones indígenas, el conflicto armado que vivió el país también fue una de las causas por las que muchos guatemaltecos y guatemaltecas no fueron inscritos o perdieron sus documentos de identificación, incluso su propia identidad. Durante 36 años, de 1960 a 1996, Guatemala vivió una guerra interna que acabó con la vida de miles de guatemaltecos. Quienes sobrevivieron a este conflicto quedaron afectados hasta en su propia identidad personal, especialmente en las poblaciones donde se produjeron los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. Unos porque los libros donde estaban asentados desaparecieron de las municipalidades y otros porque nunca fueron registrados al nacer. Y los que nacieron en esa época no pudieron asentarse en alguna municipalidad. Como los muertos ya no se pudieron asentar porque ya no existían, entonces estos quedaron así y a través del tiempo pues los padres ya murieron jóvenes y niños también. Una de las poblaciones que fue desplazada de su lugar de origen fue la que hoy se conoce como Aldea El Triunfo en Champerico, Retaluleu. Esta aldea está habitada por personas pertenecientes a distintas comunidades del departamento de Quiché que, a causa de la guerra, abandonaron su hogar. Entonces, uno para no morir y nos tuvimos que escapar únicamente con la ropa que teníamos y con lo que pudimos sacar. En este nuevo comienzo de su vida, sin llevar nada consigo, ni siquiera sus documentos de identidad, recibieron apoyo de las autoridades para recuperar su nombre, registrarse nuevamente ahora como originarios de Champerico y tener un punto de partida para recomenzar su vida. Vinieron aquí a nuestra comunidad a sentar. Entonces cada padre de familia al pasar se apuntaba al papá y la mamá y luego los hijos conforme venían las edades. Los que más beneficios han recibido son estos pequeños niños, ya que todos están inscritos en el registro de personas y ninguno ha tenido inconvenientes para recibir el beneficio de la educación. Todos han venido aquí con la fe. La Academia de Lenguas Mayas ha realizado investigaciones sobre cómo desde el pasado, con la llegada de la cultura española, se produjeron cambios en los nombres de origen maya. No solo de su pensamiento, de su idioma, de su cultura, sino que también de su nombre. Sin embargo, pese a estas limitaciones, actualmente se ha buscado recuperar ese espacio de identidad de la herencia de los pueblos mayas a través de sus nombres. Con los cambios que se están dando en el tema de registro de las personas y de acuerdo a lo que demandan las leyes, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y dentro de los acuerdos que se establecieron al firmar la paz en 1996 entre ejército y guerrilla, quedó establecido que todo niño y niña tiene derecho a ser inscrito y contar con el respeto y reconocimiento a su identidad. Instituciones como UNICEF apoyan esfuerzos para que niños y niñas por igual sean inscritos desde su nacimiento, así también que los registradores sean bilingües en idiomas mayas en las áreas donde se requiere. Hoy, la población indígena está en el camino de recuperar una parte importante de su identidad al tener un nombre propio que lo ubique en la vida como una persona con pasado, con presente y con futuro.
El propósito de estar aquí conversando con ellos es conocer el punto de vista de esta institución sobre el tema del registro de las personas. Señor González Regueral, ¿cuál es la importancia de que todas las personas sean registradas al momento de nacer? Digamos que el registro civil en buenos tiempos, es decir, en el momento de nacer, en las primeras horas, sería algo así como el equivalente de una vacuna administrativa para evitar toda una serie de problemas administrativos, de registro, de inscripción, por ejemplo, inscripción en escuelas, etcétera. Algo que protege y que al mismo tiempo, más que una vacuna, obviamente, da identidad. Y es que también ya en Guatemala es algo así como una costumbre ancestral que todos los padres de familia dejamos al tiempo de ir a registrar a los hijos. ¿No sería beneficioso de que en los hospitales existiera ya un registro que al nomás nacer los niños, ahí mismo también los registraran? De hecho, me parece que esta es una de las iniciativas que está adoptando el Registro Nacional de Personas en colocar registros civiles en los hospitales. Sin embargo, debemos recordar que en Guatemala únicamente el 40% de partos son atendidos, tienen atención hospitalaria. Esto significa que de cada 10 mujeres, 6 están teniendo a sus hijos o a sus hijas con una comadrona. Entonces los esfuerzos también del Ministerio de Salud y del Registro Nacional de Personas tienen que ahorillarse a capacitar a las comadronas para explicarles la importancia del registro civil de los niños, de los partos que ellas están atendiendo. Toda la población escucha de el RENAP, el famoso Registro Nacional de las Personas. ¿Cuál es el punto de vista de la institución de este nuevo sistema que se está implementando aquí en Guatemala? El sistema que se está implementando en Guatemala, por diseño, es moderno y eficaz. Ahora, adolece todavía de algo que ocurre a bastantes administraciones, no solamente en Guatemala, es una actitud, digamos, más proactiva. Es decir, dar a conocer la existencia del registro, promover el registro, llegar a la gente explicando que registrarse es un derecho, etcétera, es lo que creo que debería impulsarse más. ¿Es necesario que los niños que fallecen al nacer, o muchas veces fallecen antes de nacer, también deben registrarse? Sí, tienen que ser registrados, aparte por una noción básica de dignidad humana, también porque permite saber cuándo y cómo mueren los niños, es decir, eso puede orientar políticas públicas, puede afinar programas municipales, programas locales o programas nacionales incluso. Hay que saber que los niños que tienen derecho a vivir, que mueren alrededor del parto, son personas, tiene que saber cuáles son las razones de este fallecimiento, permitirá tener muchos mejores registros además a nivel municipal. O sea, yo creo que aquí es donde las autoridades tienen que tener visión de la importancia del registro civil de las personas, aun cuando los niños o las niñas hayan fallecido, para efectos de estadística y de generar políticas de prevención. Es decir, que estos mismos casos no vuelvan a suceder. ¿Cuál es la función de UNICEF, dada su proyección de protección hacia la niñez en este tema del registro de las personas? UNICEF ha ayudado al diseño de la parte de registro civil vinculado más directamente a infancia, diseño de política, comunicación y equipamiento de calidad y eficaz para un registro lo más eficiente posible de los niños y niñas que acaban de nacer. Finalmente, ¿cuál es la importancia para Guatemala de que contemos con un registro de personas eficiente y moderno? Como decía al inicio, es la primera vacuna administrativa, el que haya acceso para todos y todas por igual a la entidad, a la nacionalidad y a la pertenencia. Que lo hace miembro no solamente de un país, sino también de un pueblo indígena, de una localidad. O sea, el derecho a identidad va más allá del simple registro. Bien, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, la oportunidad de conocer un poco más respecto a esta función de la institucionalidad de Guatemala. Estos jóvenes estudiantes realizarán una actividad fuera de su centro de estudio. Hoy harán una visita al Registro Nacional de Personas, RENAP, para realizar ellos mismos el trámite que les dará derecho a obtener su certificado de nacimiento. Pero previo a realizar esta actividad, su maestra les explicó en la clase la importancia que tiene ese documento de identidad que conocemos como fe de edad o certificado de nacimiento. Los papás
Somos los que vamos con esta partida de nacimiento a sacar la federal o certificación de nacimiento. Para su maestra, el realizar este ejercicio será una enseñanza para estos niños que les quedará para el resto de su vida. También se pierde el temor muchas veces que nosotros como personas mayores también tenemos de acercarnos a una institución de esa clase. Aunque los requisitos para realizar una inscripción de nacimiento son sencillos, muchos adultos los desconocen. Los requisitos básicos para realizar una inscripción de nacimiento son DPI o cédula de vecindad en original y fotocopia del padre y de la madre o solo de la madre en su caso, boleto de ornato original y copia, carnet de vacunas del niño o de la niña, informe médico de nacimiento extendido por médico o comadrona que esté registrado en el registro civil. Con la finalidad de que los niños recién nacidos puedan ser registrados de una vez por sus padres inmediatamente al nacer, en el Hospital Roosevelt de la ciudad capital se ha instalado una oficina de RENAP. La Ley del Registro Nacional de las Personas establece la obligación del Registro Nacional de las Personas de instalar registros auxiliares en todos los centros de salud, en las dependencias del ICS y en hospitales públicos y privados. Sin embargo, en muchas comunidades del interior del país, los partos no se atienden ni en hospitales ni en centros de salud. La mayoría de los nacimientos son atendidos por comadronas como doña Raimunda. Doña Raimunda nos cuenta que actualmente ella y otras comadronas de su comunidad llenan una boleta en donde hacen constar el nacimiento de cada niño o niña que atienden. Entonces, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia estipula la importancia del registro de la huella plantar y de las huellas digitales de todos los niños en el momento de ser inscritos, como una garantía también para la no sustracción de los mismos y el reconocimiento y la identificación posterior. Por el momento, las nuevas generaciones de ciudadanos guatemaltecos comienzan a comprender la importancia de ser inscritos en el registro de personas. Tener un nombre y estar registrado significa que la persona existe y tiene el derecho a recibir los beneficios y la protección que como ciudadano guatemalteco le otorgan las leyes del país. Pero lo más significativo, al quedar registrado, el niño o la niña ya es parte de la historia de Guatemala.